Hola, ¿qué tal, Fabiola? Bueno, ya son las 7:09. Yo creo que ya si se integra alguno de tus compañeros, pues ya va a ser con la sesión iniciada. Entonces, bueno, voy a empezar la idea de estas sesiones, por supuesto, es que ustedes compartan cualquier duda que tengan sobre lo que hemos trabajado hasta el momento y lo que vamos a trabajar para que se quede grabado, por si se corta la grabación, ¿no? Para que se quede grabado lo más importante en este momento, que es saber cómo vamos a trabajar en las próximas actividades. Voy a comenzar la sesión yo compartiendo una presentación sobre precisamente cómo vamos a trabajar en las siguientes actividades, cómo sistematizar la información, cómo analizarla y cómo redactar el informe final de resultados, que ya sería su producto final, ¿ok? Pero bueno, antes que nada quiero mencionar algo que es importante y bueno, es importante también que quede aquí grabado, ¿no? Que eh, en esta ocasión, en este semestre, desafortunadamente, dado los cambios que ha habido dentro de la cuestión del, del sistema de universidad virtual, ahora integrado en QGDL, ya no tenemos tanta injerencia como, por ejemplo, en la cuestión de elaborar los cronogramas, establecer las fechas de entrega y demás. Esta vez hubo algunos problemas con la cuestión del cronograma. Entonces, sí, se sintió un poco menos eh, el ritmo que debe de seguir el curso, ¿no? Hubo unos periodos amplios, otros más cortos y demás, ¿no? Lo que me interesa igual al final de cuentas es darme cuenta cómo, si se resintió esto en el aprendizaje, pero bueno, por el momento lo que sí podemos hacer es trabajar en el sentido de las entregas que faltan por realizar, que al final de cuentas, pues realmente lo que se trabajó después de la actividad 4 es trabajar en... ya se me pasó. Bueno, ya va a ser el sistema, la sistematización de la información, el análisis y demás, ¿no? Hay una actividad ahí H5P, la actividad 5 muy sencilla, que es cómo poner los elementos que se relacionan con cada una de la guía de entrevista hipotética, ¿no? Pero bueno, lo que quiero señalar ahorita es que va a haber una oportunidad dado que la entrega del reporte final está agendada para el 23 de noviembre y nosotros subimos como asesores las calificaciones 4 días hábiles después, que es el tiempo que tenemos para evaluar todas las actividades. No suele haber posibilidad de que se entregue en un segundo intento. Sin embargo, bueno, lo que podemos realizar en esta ocasión es que haya la posibilidad de que entreguen un primer intento y yo retroalimentárselos siempre y cuando se entregue a más tardar el 16 de noviembre. Es decir, tendrían hasta el 16 de noviembre para entregarme un primer intento si es que quieren una retroalimentación y la posibilidad de una segunda entrega del producto final. ¿Va? Entonces, la fecha límite sería el domingo 16 de noviembre y en este sentido quedaría fecha del 17, déjame checar, del lunes 17 al viernes 21 como la fecha en la que recibirían su retroalimentación. ¿A qué voy con esto? No significa que van a recibir retroalimentación inmediatamente, 17 18, no, los días hábiles tienen que pasar y se daría retroalimentación, la fecha, el periodo sería del 17 al 21, ¿no? Quedando, en todo caso, a más tardar, dos posibles días, 22 y 23, que puedan integrar esas observaciones y hacer su entrega el 23 por la noche si es necesario, ¿no? Integrar observaciones para mejorar su calificación. Entonces, bueno, repito para que no haya confusiones, solamente se va a permitir entregas de segundo intento siempre y cuando se entreguen actividades hasta el 16 de noviembre. Si se integran después del 16 de noviembre, solamente va a haber oportunidad de una entrega de una posibilidad de entrega de una sola actividad y sobre esa se va a evaluar y va a quedar la calificación del producto final, ¿va?
dado que pues no existe, bueno, tenemos un periodo de tiempo también los asesores para subir nuestras calificaciones. Entonces, bueno, una vez dicho esto, hasta el 16 para entregar. Si se entrega después del 16, no va a haber retroalimentación más que de un intento y el periodo para recibir calificación de un primer intento sería del 27 al 21. Bueno, dicho esto, voy a explicar cómo realizar las actividades que siguen a continuación, que es la sistematización, el análisis de la información y la elaboración del informe final. Ok. Bueno, primero nos vamos a ir con la parte de destacar sobre todo por qué la importancia en la estrategia metodológica que trabajamos y en la estrategia metodológica que trabajan siempre en sus evaluaciones de impacto, porque de aquí mismo es de donde obtienen la estructura para analizar la información y para redactar el informe final. Es decir, para redactar, para analizar la información, lo que van a hacer es en las entrevistas que aplicaron, o en este caso, en las entrevistas que se realizaron hipotéticamente y que ya tienen en la pestaña de recursos informativos, van a buscar información en las cuales se hable sobre la categoría de análisis, ¿no? Y las variables e indicadores que la componen. Y de esta manera se extrae esa información, se compara y se analiza para poder sacar ciertas conclusiones y, bueno, redactar, por supuesto, el informe final. Entonces, de ahí la importancia de siempre tener nuestra estrategia metodológica bien clara, ¿no? Vamos a empezar haciendo la diferenciación entre lo que es la información cualitativa y cuantitativa. La información cualitativa es aquella que obtenemos a través ya sea de aplicar entrevistas o de la revisión de documentos, ¿no? Documental. Y esta se hace con el fin de lograr un mayor alcance explicativo de las problemáticas o necesidades que encontremos en esta evaluación de impacto. Y bueno, ¿cómo se sistematiza esta información? Se sistematiza en fichas o matrices temáticas o, bueno, hay también programas que nos permiten codificar la información para sistematizarla. Ahorita les voy a mencionar el que suele ser más usado. Y se presenta esta información cualitativa mediante la redacción del análisis de estos resultados, ¿ok? La información cuantitativa es la que se obtiene mediante encuestas o, por ejemplo, la revisión de ciertos registros que nos dé como la numeral, los números con respecto a, no sé, asistencia, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y esta nos permite conocer la magnitud del impacto, ¿no? No podemos hablar en términos de magnitud si no lo hablamos desde una perspectiva cuantitativa. Entonces, eh, este tipo de técnicas, como la encuesta, ¿no? Nos permite poder obtener estos datos más duros y bueno, para analizarlos, lo ideal es vaciar la información que obtuvimos en las encuestas mediante el programa de, bueno, vaciarla en Excel y bueno, realizar el análisis pertinente para presentarlo en gráficas que siempre tienen que ir acompañadas también de un párrafo explicativo. Ok, vamos a poner un ejemplo para el análisis cualitativo. Por ejemplo, si quiero analizar yo lo que tiene que ver con la opinión de los asistentes, con mi categoría de opinión de los asistentes, en específico con la variable de eventos, ¿no? Que tiene como indicadores montaje, aquello que hable sobre el montaje, las temáticas o la presentación de la obra, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, para el caso, por ejemplo, de nuestro caso hipotético, que es en este curso, ¿no? Que estamos trabajando con un caso hipotético, es primero que nada ir a descargar todas nuestras entrevistas que tenemos en la pestaña de recursos informativos, en la carpeta de caso hipotético, y bueno, ahí están las 6 entrevistas que hay hipotéticas, tanto a la encargada como a las dos encargadas
personas, como la directora, como los tres talleristas, ¿va? Entonces, de aquí es de donde vamos a obtener la información cualitativa. Hay algunas respuestas abiertas, muy pocas, que se aplicaron hipotéticamente en las encuestas, que ahorita las pueden identificar en Excel, ¿no? Que también de ahí se puede obtener un poco de información, pero sobre todo va a ser a través de estas entrevistas. Eh, bueno, para sistematizar la información, como les comentaba, lo importante es hacer una codificación de la información que obtuvimos en las entrevistas, ¿no? Basándonos en la categoría, por ejemplo, de opinión de los asistentes y la variable de eventos. Tendríamos que hacer, por ejemplo, una matriz para vaciar la información y poderla analizar que tenga que ver precisamente con la opinión de los asistentes, ¿no? Y una ficha que tenga que ver exclusivamente con la variable de eventos. Vamos a hacer una columna por cada uno de los indicadores que componen, en este caso, la variable de eventos, que sería montaje, temática, presentación de la obra. Y lo que se hace es buscar en las entrevistas dónde se está hablando sobre esos temas en concreto. Una manera de codificar puede ser como de manera manual, tal cual nosotros asignar colores por cada uno de estos códigos, ¿no? Que estos códigos que pueden ser tal cual el montaje, donde se habla del montaje, donde se habla de las temáticas. Hay códigos y subcódigos, ¿no? Nuestros códigos, nuestro código principal en este caso sería la categoría, que sería la opinión de los asistentes, el subcódigo que seguiría sería eventos y luego como subcódigos, montajes, temáticas y presentación. Se pueden asignar colores e incluso poner a mano, ¿no? Al lado, donde se habla de cada cosa, ¿no? Manualmente, más como está la old school. También se puede codificar en el texto en Word y hay, por supuesto, programas como Atlas T que te permite, de hecho, crear estas familias de códigos, como yo se los menciono ahorita, ¿no? Donde se permite precisamente ya codificar la información. Esto se suele usar más para proyectos más grandes, ¿no? Donde tenemos muchísimo más información, es muchísimo más difícil eh, extraer toda la información y organizarla por categorías, variables, indicadores, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se los recomiendo mucho cuando vayan a hacer su tesis o trabajo recepcional. Pueden hacerlo de esta manera, ¿ok? Con Atlas T. Acá no va a ser tan necesario, pero es bueno que sepan la existencia de programas que los apoyen en este tipo de trabajos para análisis de la información cuando son en grandes cantidades, ¿no? Entonces, está el vaciado de la transcripción de estas entrevistas, ¿no? El vaciado de la información, los fragmentos en los que se habla de cada una de estas temáticas se vacían en la matriz, ¿no? Se pone el fragmento tal cual con todo y la pregunta para saber qué fue lo que se planteó de pregunta por parte del entrevistado y la respuesta, ¿no? Y bueno. Estas matrices, esta información, toda esta información se puede hacer una gran matriz general donde se vacíen toda la información de todas las categorías, con toda la información que se obtuvo de cada una de sus variables y de cada uno de sus indicadores, pero no es del todo necesario agregarlo todo a una matriz general. Pueden usarlo por categorías, ¿no? Y con sus respectivas fichas por variables y la información que se habla en cada uno. Les recomiendo que siempre anoten también, dejen en el fragmento a quién, el fragmento de qué entrevista fue, a quién se le aplicó la entrevista, para siempre tener presente quién fue quien dijo qué, ¿no? Porque esto es también parte del análisis, ¿no? No es lo mismo lo que dice el director de un proyecto cultural a lo que dice un tallerista, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre es importante mencionar, por ejemplo, su rol dentro del proyecto y mencionar su nombre, ¿no? Para no perderse. ¿Cuál es
la intención de hacer esto? Cuando nosotros organizamos la información de esta manera, por categorías, variables, indicadores, extraemos toda la información y la organizamos de donde se habla de ciertos temas en específicos que queremos analizar. Nosotros logramos ver cuáles son los temas más recurrentes que salieron, ¿no? Sobre esos aspectos. Entonces, a la hora de nosotros presentar los resultados, lo que tenemos que mencionar fue cuáles fueron los temas que más sobresalieron sobre esas categorías y esas variables, ¿no? Y qué fue lo que se dijo al respecto. Sí coincidía la información al respecto entre la mayoría de los entrevistados o no coincidía, ¿no? La información. Y, o por ejemplo, también, no solamente ver estas coincidencias, sino ver también de repente hay mm, una información que nada más se animó a decir un entrevistado, por ejemplo, ¿no? Imaginen sobre el papel, el del desempeño de los encargados, ¿no? Puede ser que nada más uno de los empleados se anima a decirlo, pero que al final arroja información importante y no solamente porque se haya mencionado una sola vez se va a dejar afuera, ¿no? También es importante no solo ver qué tanto tan recurrente fue la información, sino también su relevancia, ¿no? Mientras que sea algo de información relevante que nos dé una explicación de por qué están dándose los resultados del proyecto de cierta forma, se incluye. Entonces, bueno, eso en cuanto al análisis de la información cualitativa. En lo que respecta a la información cuantitativa, bueno, en este caso, pues, lo que vamos a trabajar es cómo hipotéticamente se aplicó una encuesta. La guía de la encuesta hipotética que se aplicó la pueden encontrar en esta misma pestaña de recursos informativos del caso CCI. Ahí pueden encontrarlo eh, y de lo que se trata, pues, es, se van y abren la pestaña de Excel que está ahí, donde vienen la respuesta de las encuestas, ¿no? Y lo que van a encontrar es las respuestas de la aplicación hipotética de 50 de la aplicación a 50 usuarios, ¿va? Bueno, en este caso 50 asistentes, ¿no? En el ejemplo que yo les estoy poniendo, pero en el caso de Imagina, creo que se maneja más como usuarios. Pero, por ejemplo, en este caso es a 50 usuarios, asistentes, y bueno, lo que se van a encontrar precisamente es el vaciado de la información de acuerdo a la encuesta, ¿no? Se van a encontrar el sexo, la edad, la respuesta que dio cada uno, se dio en la encuesta uno, en la encuesta 2, en la encuesta 3, a la pregunta uno, 2, 3, 4, ¿no? Ustedes van a encontrar ahí, por ejemplo, aquí van a ver, aquí, por ejemplo, está este sexo, edad, el nivel de escolaridad, la colonia, ¿no? Y luego la respuesta al reactivo uno, ¿no? Que en este caso es como le llamamos a la primera pregunta de la encuesta, al reactivo 2, con su todo y el por qué, ¿no? Que a veces se incluye, al reactivo 3, etcétera. Así van a encontrar la información en, em, vaciada la información hipotética de las encuestas hipotéticas que se aplicaron, vaciada en la hoja de Excel, en la cuales ustedes se van a basar para hacer en el análisis de la información de acuerdo también a las categorías variables e indicadores, ¿no? Ahí ven, bueno, pues aquí se está hablando de tal categoría de tal variable específica, ¿no? Bueno, entonces, lo que hacen aquí es precisamente elegir qué información se les hace más relevante para presentarla en gráfica, ¿no? Por ejemplo, aquí el sexo, ¿no? Podría ser el sexo de los usuarios, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso yo creo que serían las edades, porque se trata de ver la inclusión de edades.
Y bueno, por lo general ya sabemos usar Excel de manera básica, pero bueno, les dejé ahí en lo que corresponde a esta actividad de análisis de la información. Les dejé un link para ver un tutorial de Microsoft muy breve, pero bastante claro, sobre cómo realizar gráficas. Entonces, bueno, básicamente ya saben, es seleccionar la información que quieren graficar, irse a insertar, irse a gráficos recomendados. Yo les recomiendo que siempre lo hagan en gráfica de pastel o de barras para este tipo de información, ¿ok? Y cuidar que en los colores y las categorías venga el nombre en los colores, perdón, de las gráficas, venga especificado bien a qué indicador representa la información, ¿no? Y que venga siempre el número del porcentaje con todo y su signo de por ciento para que se entienda, siempre que estamos hablando en términos de porcentaje, ¿va? Esto así se suele presentar la información en gráficas, en la información cualitativa, en gráficas con porcentajes. Obviamente no van a hacer una gráfica para toda la información cuantitativa. Por eso les comento, pueden mencionarla de manera escrita con redacción varios de los resultados cuantitativos que ustedes consideren pertinente mencionar eh, los porcentajes o los números que se dieron, pero sí es importante, al menos para este trabajo final, que incluyan al menos tres gráficas, ¿va? Para que se evidencie que sí se está pudiendo hacer, se aprendió a hacer este análisis de la información cualitativa, ¿va? Entonces, eligen qué tipo de información es la más importante. Entonces, si vamos precisamente a esta parte de la estructura del informe de resultados, ¿cómo vamos a trabajar? Viene ya en las instrucciones, viene también en su formato de elaboración de informe final, pero bueno, es su portada con su hoja legal, ¿no? Que ahí les menciona que es incluir participantes y ahí viene la leyenda de licenciamiento de uso, el índice con con las páginas en las que se puede encontrar cada apartado. En este caso, bueno, aquí se dice presentación, pero la presentación va a tener que ver con esta cuestión de la descripción del proyecto y su fundamentación y la vitrina metodológica que habla sobre la estrategia metodológica, que ya se trabajó en la matriz, y mencionar cuál fue la muestra. ¿Cuál fue la muestra? Bueno, lo que estamos mencionando, ¿no? Estas entrevistas, 6 entrevistas que se aplicaron, ¿no? A talleristas, encargados, directores para lo cualitativo y estas 50 encuestas aplicadas a usuarios. Después va a venir el desarrollo, después las conclusiones, las fuentes consultadas y, bueno, si se requieren anexos, pues se incluyen. ¿Cómo realizar el desarrollo? Bueno, precisamente lo van a elaborar el desarrollo manejando subtítulos, ¿va? El subtítulo, va a haber 4 subtítulos principales que son las 4 categorías con las que han venido trabajando desde sus 4 objetivos, que se desglosaron sus 4 categorías, ¿no? Que es como cobertura, medios de difusión, etcétera, ¿no? Sus 4 categorías son 4 subtítulos principales, pero estos subtítulos principales van a estar también compuestos a su vez por otros subtítulos que son las variables. Ojo, ojo en esta parte, porque para el desarrollo del informe deben de tener información desarrollada para cada categoría y para cada variable. No es que se tengan que ir súper extensos, ¿no? Eh, para el desarrollo tienen que entregar de la información, tienen que entregar de 6 a 8 de puro desarrollo, porque ya tenemos también algo desarrollado, bueno, no, de mínimo 6, mínimo, si lo van a hacer muy sintética la información y presentarla muy bien de las 4 variables, de las 4 categorías con sus variables y desarrollar información de subtítulos con sus 3 gráficas que no tienen que ser enormes, un tamaño que nomás sea legible, bien, ¿no? Y eh, y desarrollarlo. Van a entregar su proyecto, lo que ya trabajamos en actividad 4 con todo, obviamente, que se trabajó de las observaciones que se les hizo y lo que corrigieron, y después entregan su desarrollo, que aquí van a desarrollar la información analizándola, como les dije, tanto la cuantitativa,
Si se fijan, cada variable y cada indicador puede tener tanto información o puramente cualitativa o mezclada, cualitativa y cuantitativa, ¿va? Entonces, en algunos casos va a ser pura información cualitativa, ¿no? Y en otros casos, porque las variables e indicadores serán más cualitativos, y en otros casos va a estar mezclado, ¿no? En el caso de la mezcla, pues eligen las gráficas más representativas de la información cuantitativa más representativa sobre cada una de esas variables y la presentan, ¿va? Si es prioritariamente cuantitativa la información, se redacta la información sobre lo cuantitativo y se presenta también alguna gráfica de lo más relevante. Recuerden, deben de ser tres gráficas en total, ¿va? Nada más para que demuestren que, pues sí, sí tienen la habilidad de realizar estas gráficas. Y cada gráfica, esto es muy importante, no es nada más poner la gráfica. Las gráficas siempre, esto para todos sus trabajos, siempre deben de ir acompañadas de un párrafo explicativo, ¿no? Donde ustedes interpreten la gráfica, ¿ok? Entonces, pues tienen que hacerlo de esta manera, intercalando, organizando por subtítulos de las categorías y variables, intercalando información cualitativa con cuantitativa. La cualitativa no es nada más poner los fragmentos de las entrevistas, sino se trata de ustedes analizar lo que dijeron los entrevistados y redactarlo. Ojo, ojo aquí, porque ahí sí, luego hay puede haber este inconveniente y si lo entregan ya hasta las últimas fechas, ya no va a haber posibilidad de segundo intento y nada más ponen el fragmento si ponen nada más el fragmento de la entrevista, no va a ser considerado como análisis de la información y como desarrollo, porque en un informe final no se trata de copiar y pegar fragmentos de entrevistas, no. Se trata de hacer análisis. Eso es lo que hace uno como gestor cultural profesionalizante, ¿no? O sea, que está profesionalizado. Entonces, lo que se hace es analizar, no solamente poner fragmentos de entrevistas. Entonces, analizan la información que se dice sobre cada variable. Pueden mencionar, la directora mencionó que, bla, 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 y pueden poner un pequeño fragmento entrecomillado, pero siempre debe ir acompañado de su análisis, ¿ok? Entonces, pueden mencionar también, por ejemplo, en el caso de las encuestas, mencionar si hay preguntas abiertas como el por qué, con ciertas respuestas, pueden mencionarlas a manera de listado dentro del informe, ¿no? Como por ejemplo, los motivos por lo que este tema fue relevante fueron los siguientes, de acuerdo a lo que dijeron los usuarios, fueron los siguientes. Y pueden mencionar en una lista los temas más recurrentes que se mencionaron más, ¿no? Esa es una manera, otra manera de presentar información. ¿Cómo presentar las conclusiones? Bueno, el síntesis debe de resumir las ideas o los puntos principales de la evaluación sin redundar demasiado en la información. El truco, pues el truco está precisamente fíjense en sus preguntas guías, ¿no? Sus preguntas guías son coherentes con sus objetivos de evaluación. Entonces, si ustedes se aseguran de responder en las conclusiones de una manera muy sintética a sus preguntas guías, entonces van a tener unas conclusiones sólidas. Entonces, las preguntas guías es una por cada categoría. Entonces, es responder a la pregunta guía de cada una y dar las respuestas de manera muy sintética y así se aconseja que se garantice que responden de una manera más sólida en sus conclusiones y conforme garantizando que respondieron a las preguntas que se plantearon en su evaluación, ¿va? Ahora, se pueden exponer también nuevas posibilidades, ideas o sugerencias que ustedes les parezca importante formular, pero, o formular nuevas preguntas, pero bueno, en este caso no lo considero importante y no lo voy a considerar para la evaluación de su producto, ¿va? Dado que se trata de un caso hipotético, entonces más bien sinteticen
cómo responderían a cada pregunta de cada categoría y con eso, ¿va? Agregan sus fuentes consultadas, incluyendo, ojo, sus fuentes en formato APA y en anexo siempre se pueden agregar las guías de entrevistas o guías de encuestas o fotografías. En este caso, tampoco se los voy a tomar a cuenta, pero bueno, es bueno que lo sepan. Entonces, dejamos aquí un poquito de tiempo para las preguntas que tengan pendientes. Pueden abrir micrófono. Ok. Dado que no se abrió el micrófono, consideramos que pues no hay ninguna duda, no quedó ninguna duda, pero por supuesto, pues queda abierto entonces para que ustedes me puedan mandar mediante la plataforma, ya sea en el foro de dudas o por mensaje directo mediante la plataforma siempre, cualquier duda que les surja a partir de este video sobre cómo elaborar su informe final de resultados y cómo analizar y sistematizar la información. Yo voy a estar al pendiente. Recuerden, solamente van a poder entregar, si quieren, retroalimentación para un segundo intento hasta el 16 de noviembre. Ya después del 16 de noviembre se les retroalimentará y calificará solamente un intento. Y no habrá posibilidad de apertura a un segundo intento porque, bueno, la fecha de entrega en realidad es el 23 de noviembre y quedan muy pocos días para subir calificaciones. O sea, su trabajo final tienen su fecha hasta el 23 de noviembre. Si quieren retroalimentación para trabajar en ella, la fecha es hasta el 16 de noviembre, ¿va? Entonces, de todas maneras, se los voy a mandar por escrito para que no se hagan bolas y para que los acuerdos queden bien sentados, ¿va? Y esto sería todo de mi parte. Si no hay dudas... Al parecer no hay dudas. Entonces, damos por cerrada la sesión. Voy a subir la grabación al foro de videoconferencias, ya que va a ser obligatorio para que puedan realizar su informe final, ver esta grabación. ¿Ok? Saludos y que tengan una buena noche. Gracias, maestra. De nada, que estén bien, descansen.